¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Somos el Combo que conducimos junto a mi colega Sonny Figueroa. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como @Somos el Combo y también en nuestras cuentas personales @Marvin del Cid, @Sonny Figueroa. Nos encuentran en todas las redes sociales para que nos compartan temas que quieren que investiguemos, para que nos compartan contenido, para que nos digan qué les parecen nuestras investigaciones periodísticas y por supuesto para que nos dejen sus comentarios que siempre son bienvenidos. Pues esta noche abordaremos dos temas sumamente relevantes. Arrancaremos primero con la modificación a la ley del impuesto único sobre inmuebles, la ley del IUCI. Y posteriormente, en la segunda parte del programa, estaremos hablando sobre la opacidad y el bloqueo de información en el Tribunal Supremo Electoral. Sonia, buenas noches. Buenas noches, Marvin. ¿Cómo estás? Así es, todo bien, todo bien. La verdad que sí, viendo el tema del YUSI. Y la verdad que vamos a empezar. El Congreso de la República aprobó el pasado 29 de julio la reforma a la ley de impuesto único sobre el inmueble YUSI. Y pues resulta que esta modificación elimina el pago del YUSI para los inmuebles destinados a vivienda, uso residencial y uso mixto, mientras que mantiene el cobro de las propiedades que están destinadas para uso comercial. O sea, usted en su casa no va a pagar el impuesto ya, en dado caso la ley entre en vigencia. Solo los inmuebles en los que se opera comercialmente y el pago será de la siguiente manera. Un inmueble que es valorado de 0 quetzales a 500,000 quetzales pagará una tasa de 3 por millar. Un inmueble valorado de 500,000 quetzales y 1 quetzal a 1 millón de quetzales pagará una tasa de 6 por millar. Y un inmueble valorado en más de 1 millón de quetzales y 1 quetzal a una tasa del 9 por millar. En resumidas cuentas, si usted tiene un negocio en una propiedad valorada en 400,000 quetzales, usted deberá pagar 1,200 de YUSI anuales. O si usted tiene un negocio en un inmueble valorado en 1 millón de quetzales, deberá pagar 9,000 quetzales de YUSI anual. Esto ha generado debates porque tendrá un impacto de recaudación en al menos 277 municipalidades que cobran a nivel nacional el YUSI, porque hay otras municipalidades donde no se cobra este impuesto. Una medida que ha llamado la atención, que ha generado diferentes debates. La Asociación Nacional de Municipalidades no apoya esta modificación que hicieron los diputados del Congreso de la República, mientras hay algunos sectores que sí la apoyan, pero también ha abierto mucho debate sobre si es una medida populista, no populista, si es una medida que busca generar votos a favor de los diputados que la avalaron. Así que mucho debate esta propuesta, esta reforma aprobada por los diputados el pasado 29 de julio. Claro, por supuesto, y al final de cuentas uno, digamos, en este tipo de temas tiene que fijar postura, porque precisamente de eso se trata el programa Somos el Combo, en analizar estos temas y consideramos nosotros de que una medida de esta naturaleza, Sonia ya lo decía, es una medida sumamente populista y muy peligrosa. ¿Y por qué es peligrosa? Porque estamos a menos de un año que arranque un nuevo proceso electoral, es decir, que en el año 2027 habrán elecciones generales y eso es lo mejor para los politiqueros, como solemos decir. Esta medida populista en año preelectoral llama mucho la atención porque ya varios diputados han salido a decir en sus redes sociales: lo estamos apoyando a usted, lo estamos apoyando en su economía, estamos apoyando a la población, pero no nos dejemos engañar. Ellos realmente lo que quieren es su voto, porque ya están en plena campaña electoral. Y ya ven ustedes que el Tribunal Supremo Electoral no hace absolutamente nada en contra de todos estos partidos políticos que andan haciendo campaña electoral de forma descarada. Y es que hablar de una medida como esta, que si cobra vigencia, recuerden que esta ley aprobada tiene que enviarse al presidente y luego pues entraría en vigencia. No es inmediato, porque también andaba mucha información ahí de que ya a partir del próximo mes no se va a pagar el impuesto. Eso es mentira, ¿verdad? Hay que esperar que la ley se publique en el diario oficial. Y es que algo sumamente grave es cómo esta medida va a afectar a
las alcaldías a nivel nacional. Ya Sonny lo mencionaba, son 270 alcaldías, municipalidades las que cobran el YUSI. El resto, para llegar a 340, pues no lo cobran por diferentes razones, por falta de infraestructura, por falta de capacidad, pero en total son 277 municipalidades, de las cuales pues muchas van a resultar afectadas porque mucho de este dinero se utiliza para diferentes cosas. Y entre ellas podemos mencionar remozamiento de escuelas y centros educativos municipales, para aplicar asfalto en calles y avenidas, perforación de agua, de pozos de agua y mantenimiento de drenajes, mantenimiento de banquetas y caminos peatonales, manejo de desechos sólidos, por ejemplo, la basura, y atender temas de seguridad relacionados a la alcaldía. Algo que llama mucho la atención es que el YUSI es el único impuesto, Sonny, que se queda el 100% en las municipalidades. ¿Cómo lo utilizan las municipalidades? Es otro tema, ¿verdad? Aquí no estamos defendiendo ni que las municipalidades lo usan de esta forma o lo usan de la otra. Lo que estamos cuestionando nosotros es que es una medida populista hacerlo de esta manera, porque las municipalidades necesitan esos recursos. Eso afecta grandemente a los municipios que cobran este impuesto y por lo tanto va a repercutir en las finanzas y en la obra pública. Otra cosa es la fiscalización que se tenga que hacer esos recursos. Eso lo debe hacer la Contraloría, eso lo debe hacer usted como ciudadano. Pero quitarle el impuesto a las quitarle este impuesto a las municipalidades que cobren el YUSI, que se modifique esta ley, es sumamente delicado. Y a partir de las modificaciones que hicieron los diputados, ahora se vienen varias preguntas. Ahora, ¿de dónde obtendrán las municipalidades esos fondos para atender los temas antes mencionados? Imagínense ustedes, se le aumentará a otros servicios como el agua o energía eléctrica. Eso también podría repercutir en el bolsillo de los contribuyentes. Es decir, que medidas politiqueras como estas, medidas populistas como estas, son sumamente delicadas. Y como les digo, revísenlo ustedes. Ya hay diputados que están utilizando esto, claro, con fines políticos, como por ejemplo el diputado Cristian Álvarez, la diputada... Que él es uno de los que anduvo impulsando el tema de la eliminación del YUSI, ¿verdad? La diputada Sandra Jovel también anda con este tema ahí en sus redes sociales, que apoyamos a la población. No hay que dejarse engañar. En este año preelectoral y el otro año es cuando más atención hay que ponerle a los políticos, porque empiezan a salir a besar niños, a besar personas de la tercera edad, a darse baños de pobreza, salen a hacer obras con su dinero supuestamente, salen a hacer un montón de cuestiones, a limpiarse la cara. Pero recordemos que los diputados del actual Congreso de la República, esta es opinión muy personal, y yo se lo respondí a una diputada precisamente en su cuenta de X hace unas horas, que decía que no había que votar por ciertos diputados. Yo soy de la opinión que no hay que votar por ninguno de los diputados actuales del Congreso, porque recuérdense que se recetaron un aumento salarial de forma abusiva, y eso es lo que tiene que tomar usted en cuenta como elector, no estas medidas politiqueras, estas medidas populistas que hoy nos ocupan. Claro, así es como decía Marvin. Yo no sé si los diputados del Congreso de la República se pusieron a analizar con la reforma esta que hicieron, porque de una manera u otra las municipalidades tienen que cubrir los gastos que hacían con la recaudación del YUSI. De una manera u otra tienen que seguir cubriendo esas necesidades. Neto Brand salió a decir de que ahora va a despedir gente porque no va a tener los fondos para seguirlas contratando, gente que tiene asignada diferentes tareas. El alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Ciero, salió a decir hoy en una entrevista de que parte de los fondos que ellos tenían a través del YUSI, recaudaban a través del YUSI, es de que hay cámaras en la municipalidad y que con eso se tiene control de lo que hacen algunos buses, en fin, cámaras de seguridad que están ahí a disposición de la ciudadanía. Entonces, al final, muchas municipalidades se van a ver afectadas por eso. Como lo repetimos, no estamos defendiendo a algún alcalde en específico. Lo que nosotros estamos tratando de explicar con lo que estamos diciendo
es de que esta medida fue tomada por diputados para después salir a decirle a usted, ya ve, yo voto por su bien, por apoyar su canasta básica, para apoyar su economía, que no sé qué. Pero después, ¿qué va a hacer la municipalidad? Bueno, estoy perdiendo aquí, tengo que ver dónde se la cobro a la persona. Hay municipalidades que ofrecen servicio de electricidad a ellos. Bueno, entonces Empresas eléctricas municipales. Empresas eléctricas municipales. Bueno, entonces aumentémosle un poco la tarifa. Las municipalidades brindan el servicio de agua potable. Bueno, aumentémosle un poco la tarifa para ir tratando de equilibrar. ¿Qué va a pasar ahora? A las multas de tránsito ahora las van a aumentar. Ahora un cepo ya no van a ser 500, van a ser 600 y que de ahí salga ahora para cubrir todas estas cosas. Fíjate, Sandy, que es un buen dato el que mencionas, porque seguramente la municipalidad capitalina, que también va a resultar afectada, seguramente va a poner a los policías municipales de tránsito a cobrar más multas. Ajá, exacto. A presionar más al ciudadano, ¿verdad? Exacto. Pero obviamente donde ellos quieren, porque no lo hacen en todos lados. Pero ¿verdad? a lo que vamos es de que los diputados solo votaron, modificaron y no se pusieron a sopesar cómo las municipalidades van a intentar seguir recaudando lo mismo a través de otros cobros, ¿verdad? O sea, no me lo vas a dar por acá, tengo que ver cómo lo saco por otro lado. Entonces, al final, eso se vuelve muy complicado y, pues, son casi 2.000 millones de quetzales los que las municipalidades a nivel nacional recaudan en tema de UCI. Y a eso iba, Sony, precisamente con esos datos que aportás, y es que durante el 2025, Sony, este impuesto generó 1.853 millones en los 22 departamentos del país. Casi 2.000 millones de quetzales, imagínense ustedes. Los departamentos con mayor recaudación del UCI en el año 2025 fueron la ciudad de Guatemala, Guatemala, con 1.432 millones, Escuintla con 91.8 millones y Zacatepeques con 73.3 millones. De ahí, pues, la municipalidad, de ahí vamos a ver los datos por municipalidad. La ciudad de Guatemala tuvo una recaudación en el año 2025 de 752.3 millones, Mixco 167.7 millones, San Miguel Petapa 166.4 millones, Villanueva 142.7 millones, Santa Catarina Pinula 99.2 millones. Con estas reformas, las municipalidades ya no recaudarán esto. Y otra vez la pregunta que hacíamos en ese momento. Los diputados, ustedes, señores diputados, analizaron esto, solo actuaron populistamente para ganar votos, que parece que eso es. Se lo subirán al cobro del agua potable o energía eléctrica en municipalidades. Aumentará el valor de las multas de tránsito, que esa es de las más fáciles para las municipalidades, ¿verdad? Y porque definitivamente tiene que haber algo para recuperar esos ingresos, ¿verdad? ¿Cómo le van a hacer? Esa es la gran pregunta. La verdad que va a estar interesante todo el tema. O sea, obviamente la municipalidad más afectada es la de la ciudad de Guatemala, que es donde hay más cantidad de vivienda, de habitantes. Imagínate, solo la municipalidad de Guatemala en el 2025 recaudó 752 millones de quetzales en el impuesto único sobre el inmueble. O sea, y solo se lo dejaron a los inmuebles de uso comercial. Pero ¿cuántos inmuebles de uso comercial va a haber en comparación a inmuebles que se utilizan en vivienda? ¿Cómo vas a medir eso? ¿Cómo lo vas a medir? Entonces, aquí viene algo bien interesante. Antes de que se aprobara esta reforma al UCI, el UCI se calculaba de esta manera. Inmuebles de 0 a 2.000 quetzales de valor estaban exentos. De 2.000 quetzales y un centavo a 20.000, se calculaba bajo la tasa de 2 por millar. De 20.000 quetzales y un centavo a 70.000, una tasa del 6 por millar, y de 70.000 quetzales y un centavo en adelante a una tasa del 9 por millar. ¿Cuál es el problema o era el problema del UCI? Es que no es justo. ¿Y por qué no es o no era justo? Pues se los explicamos. Imaginemos que una persona tiene una propiedad, una casa, valuada en 200.000 quetzales en el registro de la propiedad. Esta casa está ubicada en zona 6 de la ciudad de Guatemala. Y por eso, la persona paga un UCI de 1.800 quetzales anuales. Todo bien. Pero también resulta de que hay una otra persona
que tiene una casa en La Cañada, zona 14 de la ciudad de Guatemala, y que en el registro de la propiedad, esa casa está registrada en 200,000 quetzales. Eso significa que también paga un impuesto de 1,800 quetzales. Eso no es lo justo del YUSI, porque esas casas no cuestan 200,000 quetzales, no están valuadas en 200,000 quetzales, están valuadas en millones de quetzales. Por eso es que decimos de que el YUSI no es un impuesto justo. ¿Por qué? Porque la misma municipalidad también tiene la culpa. Porque las mismas municipalidades no hacen por trabajar en conjunto con el Ministerio de Finanzas, que tiene el DICABI, que es la Dirección de Catastro y Avalúo de Inmuebles, De bienes inmuebles. de bienes inmuebles, una valuación de cuánto cuestan las propiedades para que paguen verdaderamente el YUSI. Pero obviamente no lo van a hacer porque todos los amigos de la alcaldía de la ciudad de Guatemala, el alcalde vive en La Cañada, ¿sí? Y los amigos del alcalde viven en La Cañada. Entonces, por eso no les conviene hacer una actualización de cuánto puede costar una propiedad en La Claro, Cañada. es que precisamente eso es lo que hablábamos, ¿verdad? Que cómo va a ser posible de que una propiedad que esté en La Cañada esté valorada en el mismo precio, digamos, es el mismo tamaño, ¿verdad? Digamos, 200 metros cuadrados. Y resulta que hay una propiedad en la zona 7 de 200 metros cuadrados. Ustedes saben que una propiedad en La Cañada o en la zona 15 no vale lo mismo que la propiedad de la zona 7. Pero lamentablemente muchas de estas propiedades están registradas con un precio mucho menor al precio de mercado. ¿Y con qué objetivo? Con el objetivo precisamente de evadir el impuesto. No solo el YUSI, sino otros impuestos. Exactamente. Entonces aquí el problema es de que las municipalidades hoy se están quejando también, pero tampoco han hecho nada por conveniencia, por compadrazgo, por no afectar a sus financistas, para cobrar el impuesto del YUSI de forma justa, para que quien tiene más, pague más. Exacto. Porque esa es la idea al final de cuentas, ¿verdad? Porque no puede ser posible que una persona que vive en un sector con una plusvalía más baja, pague lo mismo que una persona que vive en un sector con una plusvalía mucho más alta. Imagínense ustedes si nos ponemos a analizar cuáles son los... Analicemos el departamento de Guatemala porque obviamente es el departamento que más ingresos recibe por YUSI. Digamos los sectores con plusvalía más alta en Guatemala, zona 14, zona 16, zona 15, zona 14, zona 10, algunas partes de la zona 9. Y de ahí si analizamos sectores con plusvalía más baja, Sonny, podríamos irnos a la zona 18, zona 6, zona 7, zona 5, por ejemplo. Zona 3. Aunque la ciudad, zona 3, ha variado mucho, digamos, por los muchos edificios de apartamentos en la actualidad también. Pero las municipalidades hoy, que tienen el problema ya encima, hoy que se están enfrentando a esta situación de que irresponsablemente los diputados eliminaron ese impuesto, hoy se ven en aprietos, se ven en apuros, porque necesitan ese dinero para cumplir con ciertas cosas, ¿verdad? Lo que explicábamos al principio, cámaras de seguridad, calles, alumbrado público, drenajes, todo lo que hacen las municipalidades, ¿verdad? Pero al final tampoco hicieron absolutamente nada para organizarse. Y hoy se vienen a quejar de esto que está pasando. Entonces, ¿qué deberían de hacer en este momento? Exigirle al presidente que la vete. Que la vete. Pero también los alcaldes se tienen que comprometer a que van a revisar todo esto para evitar los abusos por parte de la gente que tiene devaluadas sus propiedades. Sí, yo creo que el impuesto, el YUSI como tal, no se tuvo que haber eliminado para la vivienda. Por supuesto que no. En todo caso, lo que se tuvo que haber hecho, porque entiendo, por así decirlo, que la actitud de los diputados era para beneficiar al guatemalteco del día a día, al guatemalteco... Aquí voy a buscar ahorita el guatemalteco que se la faja todos los días por trabajar, por sobrevivir y todo eso. Pero, seamos sinceros, si tenés 3 millones, 4 millones para tener una casa en zona 15, en zona 10, en La Cañada, en zona 14, podés pagar perfectamente tu YUSI. Lo puedes pagar perfectamente. Pero si ellos querían hacerlo para ayudar a las personas de escasos recursos, pues entonces lo que tenían que haber hecho era modificar el YUSI. Pero el problema es de que, por supuestamente,
ayudar a las personas de colonias populares, ahora resulta que los millonarios del país ya no van a pagar tampoco el impuesto del YUSI de sus mansiones en zona 10, zona 14, zona 16. Entonces, al final, los más beneficiados aquí no fue la gente. Los más beneficiados aquí fueron los millonarios que tienen sus propiedades en zona 15, zona 10, zona 16, en Cayalá, en La Cañada, en Vistahermosa, en Carretera El Salvador. Los beneficiados son los millonarios con sus grandes mansiones en el país. Y muchas veces no tienen una propiedad, tienen una, dos, tres, cuatro, cinco, seis propiedades. Y fíjate, Sonny, que aquí voy a mencionar algo muy importante, lo mencionábamos al inicio del programa, que como algunos diputados están saliendo a utilizar esto de la eliminación del YUSI para las viviendas como una medida, como una cuestión a su favor, y lo que nosotros calificamos como acciones populistas. Y les voy a leer uno de los tweets que puso la diputada Sandra Jovel. Hoy voté pensando en las familias guatemaltecas. Apoyar la eliminación del YUSI para las propiedades destinadas a vivienda. Ese es el populismo del que hablamos. Ese es el populismo del que se van a aprovechar los políticos porque están en época electoral. Porque ya le están pidiendo su voto a usted, ya le están yendo a hacer obras, algunas cositas por ahí, ya le están ofreciendo. A eso nos referimos, Sonny. Por supuesto. ¿Y quiénes fueron los diputados que avalaron esta situación o quiénes la estuvieron apoyando? Hubo una alianza clara ahí en el Congreso de la República. Vamos, Cabal y la UNE, que son las tres bancadas más grandes. Vamos, Cabal y la UNE. Escuche bien. Estas fueron las tres bancadas que salieron a decirle a usted, pensando en usted, apoyamos. No, pensaron en usted, no lo hicieron, porque después la municipalidad va a ver de dónde consigue esos recursos, le va a aumentar un montón de cosas a usted. ¿Quiénes más apoyaron? El Partido Azul, el Partido Bienestar Nacional Bien, creo, con Cristian Álvarez, y los diputados independientes del Movimiento Semilla, Alma Luz Guerrero de la Cruz, Brenda Vejía, Ivana María Luján, José Carlos Sanabria, Luis Enrique Ventura, Mirna Victoria Godoy, Olga Villalta y Raúl Barrera. Hay otros diputados aquí, por ejemplo, de Viva, de Voz, los diputados de Voz votaron por esta medida, los diputados de Todos, Felipe Alejos y toda esta gente, cuando votan diputados así por una iniciativa de ley, es porque hay algo raro. Es porque hay algo raro. Es porque no lo hacen por ustedes, sino que lo hacen por el beneficio de ellos. Así lo hicieron con el aumento de sueldo que se recetaron. Antes de continuar, disculpa que te interrumpa, porque si no se me va a pasar por alto antes de que sigas con el número de los diputados. Por ejemplo, aquí estoy leyendo un posteo de Sandra Torres en redes sociales y se lo leo textual. Hoy podemos decirlo con claridad, el impuesto de YUSI se elimina para las viviendas de uso mixto y los terrenitos. Este alivio llega directamente a las familias guatemaltecas. Hoy ganó la gente y cuando gana la gente, gana todo el país. Populismo, señora Sandra Torres. Eso es populismo. Cuando Sandra Torres apoya una iniciativa de ley, cuidado ahí. Pero aquí también llama la atención porque estoy leyendo una nota del diario La Hora, donde hace cosas bien puntuales. Y aquí lo que dice la nota de La Hora. También hay bancadas que han estado a favor del oficialismo o que también han sido voto bisagra. Votaron a favor de la medida, entre ellas el Partido Voz, Victoria, Partido Azul y WINAC, dice. Aunque la congresista de esta última agrupación, Sonia Gutiérrez, votó en contra de la redacción final, pero a favor de varios artículos dentro de la modificación de la reforma que se hace a la iniciativa de la ley del YUSI. Entonces, al final, si querían apoyar, lo que hubiesen hecho era modificar y bajar. Porque si querés apoyar, entonces, modificas la ley. O sectorizar los impuestos del YUSI, porque no puedes cobrar lo mismo. Sí, ¿qué tanto hablamos de la plusvalía? Exactamente. Hablamos de la plusvalía. Entonces, no puedes cobrar el mismo impuesto de una casa. No, y es que además el problema aquí es de que las casas, una casa, si llega una persona a evaluar una casa de 200 metros en San Rafael de la zona 18, no te va a dar la misma cantidad por una casa de 200 metros en Vistahermosa. No te la va a dar, no te va a dar la misma cantidad. El problema aquí es de que como mucha gente, con tal de pagar menos YUSI, nunca modifica sus propiedades y las vende y las tiene en el registro de la propiedad. Porque, ¿qué pasa? Les voy a poner un ejemplo. La casa de Alejandro Yamatei que se compró en Vistahermosa. En zona 15. En zona 15, Vistahermosa 1, ¿verdad? Sí. Él la compró. Sabemos que le costó más de $1 millón.
ahí. ¿Y qué decía la promoción de la casa? La propiedad está registrada en el registro de la propiedad por un valor de 300,000, así que usted pagará poco IUCI. Entonces, exactamente, así como lo cuentas. así como lo cuento yo, así lo decía la publicidad de la casa que se compró Alejandro Yamatei. Entonces, en los papeles de Alejandro Yamatei, en el contrato de compra-venta, la compró y pagó los impuestos de la propiedad, pero en el registro de la propiedad, esa casa, valuada en más de $1,000,000, esa casa paga nada más como 3,000 quetzales anuales de IUCI, cuando esa casa no debería pagar eso. Esa casa debería pagar por lo menos 15,000, 20,000 quetzales de IUCI anuales. Pero ni la municipalidad se preocupa por eso. Y ahora que le hacen esta modificación, salen a quejarse también, a decir, no, es que nos van a afectar. Sí, pero ustedes tampoco se afectaron en cobrarle a los ricos de este país el verdadero IUCI que hay. ¿Y ahora qué va a pasar con la modificación si supongamos de que Bernardo Arévalo no la sanciona, no la veta, sino la sanciona, y dicen de que solo los bienes inmuebles donde operan negocios o comercialmente van a hacer? ¿Qué va a hacer la MUNI? Va a ir a empezar a hacer va a sacar un censo de todas las casas que hay en toda la ciudad de Guatemala. Va a decir, por ejemplo, en zona 1, va a sacar a todos los trabajadores de la MUNI y decir, esta casa aquí vive gente, aquí hay una bodega, aquí hay un negocio, aquí venden telas, aquí venden suelas para zapatos, aquí venden hilos. O sea, la MUNI va a empezar casa por casa a hacer un censo, a decir qué casa paga IUCI y qué casa no va a pagar IUCI. Sí, es que es sumamente delicado, ¿verdad, Sonny? Porque si lo dejan a criterio personal, por ejemplo, cada persona que usa una propiedad comercialmente, ¿qué va a pasar? Muchos pequeños empresarios o lo que sea que utilicen una casa para fines, ellos no nos van a ir a reportar. Ellos no van a ir a la MUNI a decir, mire, fíjese que mi casa yo la uso comercialmente, quiero pagar mi IUCI. La gente no lo va a hacer. Por supuesto que no. La MUNI va a ir a empezar a hacer un censo. ¿En cuánto tiempo va a tener un censo la municipalidad de qué casa se utiliza para negocio y qué casa no? Pero lamentablemente, Sonny, como suele suceder en el Congreso de la República, se aprueban este tipo de modificaciones a las leyes sin hacer los análisis correspondientes, sin hacer los análisis previos, lo hacen de forma populista. De balde tanto asesor en el Congreso de la República. Inútiles, asesores inútiles. Ahí en el Congreso hay abogados, hay ingenieros, hay médicos, hay muchos asesores, pero lamentablemente muchos de ellos solo llegan a cobrar un salario y no asesoran como deben asesorar. Y por ese motivo es que hoy estamos hablando de las modificaciones a la ley del IUCI. Modificaciones populísticas con fines electoreros. Ahí ya les leímos algunos posteos en X y que lamentablemente ya lo están utilizando de esa forma. No hubo un análisis de fondo. Entonces nuestro llamado, digamos, desde Somos el Combo es decirle al presidente que no sancione esa ley, ¿verdad? Que no la sancione, que la vete y que los diputados sean más responsables y que analicen los cambios que se van a hacer a la ley, que se analicen de fondo, que se tomen el tiempo necesario para hacerlo con sus asesores, porque suficiente ganan los diputados como para hacer las cosas a medias o mal hechas. Por supuesto. Entonces, ahí está el tema. Ustedes dejen sus comentarios. ¿Qué opinan? ¿Están a favor de que se haya eliminado el IUCI? ¿No están a favor de que se haya eliminado el IUCI? ¿Qué piensan? Las municipalidades van a tener que encontrar ese recurso que ya no van a obtener de diferentes formas. No se lo van a poner en el IUCI de llegarse a aprobar esta ley y ser publicada, pero se lo van a poner en nuestros cobros. Por ejemplo, puede ser el agua potable, puede ser las multas de tránsito, en las municipalidades donde las municipalidades cobran la energía eléctrica, puede ser que haya aumentos, puede ser que haya aumentos de todo tipo. Bueno, está también el boleto ornato, tal vez ahora después le modifican hasta las tablas, todo puede pasar, porque los diputados, ellos se los quitan y dicen, nosotros cumplimos, pero la municipalidad tiene que ver de dónde consigue esos recursos. Bueno, y recordad que también hasta los diputados resultaron beneficiados, porque tienen propiedades. Sí. Entonces eso también hay que decirlo, ¿verdad? Ahora sí, ni los diputados van a pagar ese impuesto, porque muchos de ellos tienen propiedades, muchas incluso compradas de forma irregular, ¿verdad? Entonces, hay muchos diputados que con ese aumento de 66,000 quetzales ahora ya compraron su apartamento. Exacto, entonces ahora no van a pagar impuesto el IUCI los diputados, no lo va a pagar el presidente de la República, no lo van a pagar los ministros, no lo van a pagar los funcionarios, no lo van a pagar los grandes empresarios por esa decisión irresponsable que hicieron los diputados para beneficiarse de ellos
Y también, aparte de ser una medida populista, Sonny, para beneficiar ¿a quién? A sus financistas, ¿verdad? A sus financistas, por supuesto. Porque recuérdense que las diputaciones son compradas. Las diputaciones y muchas cosas en este país. Pues eso, Sonny, delicado el tema. Sí, complicado, posturas a favor, posturas en contra, pero al final el punto en común, que fue una medida populista para buscar votos, para decir, yo voté por la eliminación del IUCI, deme su voto y así más iniciativas de ley van a ser aprobadas en el Congreso de la República. Una actitud populista cuando candidatos como Sandra Torres salen a aplaudir esta aprobación de leyes, cuando candidatos como Felipe Alejos, Alan Rodríguez, cuando Alan Rodríguez sale a aplaudir esta iniciativa de ley. No se puede esperar nada bueno. No se puede esperar nada bueno. Populismo total del barato. Leyes, como se dice en el argot legislativo, leyes casuísticas para beneficiar a un grupo. Pero bueno. Pasamos al segundo tema. Claro, esta noche también junto a mi colega Sonny Figueroa vamos a hablar sobre nuestro más reciente texto publicado precisamente este jueves, tempranito, a las 7 de la mañana publicamos este texto, este jueves 30 de julio del año 2026 y se llama Opacidad y bloqueo de información en el Tribunal Supremo Electoral. Recuerden que los nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral asumieron apenas este año, ¿verdad? Y se esperaba que fuera un Tribunal Supremo distinto, pero nos estamos enfrentando que es más de lo mismo por lo que estamos viendo. Y es que nosotros hemos estado indagando en las últimas semanas, estamos investigando y vamos a seguir investigando irregularidades que pasan en torno al Tribunal Supremo Electoral, porque recuérdense que el Tribunal Supremo Electoral, una de sus principales funciones es garantizar elecciones libres y transparentes. Pero el TSE sigue funcionando, no funciona solo para año electoral, ¿verdad, Sonny? Claro. Hay una gran cantidad de empleados trabajando ahí, magistrados con beneficios, y eso es lo que nosotros fiscalizamos. Y precisamente, en la nota de hoy se titula Opacidad y bloqueo de información en el TSE. La pueden leer completita en voxpopuliwate.com, ahí les va a aparecer la dirección en pantalla. Y la nota arranca de la siguiente forma. El Tribunal Supremo Electoral continúa bloqueando el acceso a la información pública. Esta vez la responsable es la jefa de esa unidad, Marlene Leticia Olivares Cardona. Ahí les va a aparecer la fotografía de ella en pantalla, quien fue nombrada en el cargo por los actuales magistrados. La funcionaria se ha negado a entregar varios de los datos solicitados. Asimismo, existen requerimientos, escuchen esto, que ni siquiera han respondido en la Oficina de Información Pública, lo cual es sumamente delicado y están cometiendo el delito de retención de información pública, a pesar de que fueron presentadas las solicitudes a principios de julio de este año. Entre ellos, viajes de magistrados del Tribunal Supremo Electoral al extranjero y que no sabemos con claridad a qué han ido. De igual forma, la información contemplada en el artículo 10, la información pública de oficio, se encuentra incompleta en el portal del Tribunal Supremo Electoral. Claro, sí, yo creo que hay que hablar un poco sobre esta señora que entendemos que es abogada, pero saber si pasó la universidad de noche. La señora Marlene Leticia Olivares Cardona, que inicialmente ella era jefa del Departamento de Seguridad del Tribunal Supremo Electoral y esta magistratura actual la nombró jefa de la unidad. El 15 de abril del 2026. Del 2026 la nombró jefa de la unidad de acceso a la información pública. Es decir, ella no tenía ninguna experiencia previa en relación a temas de información pública. Ella, su experiencia, pues según lo vemos en el Tribunal Supremo Electoral, era temas de seguridad. Seguridad ejecutiva. O sea, no entendemos cómo alguien que veía temas de seguridad ejecutiva, no terminamos ni siquiera de entender todo bien el asunto, de la nada ahora pasa dirigiendo la unidad de acceso a la información pública. No entendemos cómo los magistrados, los 5 magistrados, porque los 5 magistrados son responsables, tomaron esta decisión de trasladarla a esta unidad. Me imagino que ellos vieron la unidad así como, mandémosla para allá, ¿verdad? No importa quién mandamos. Sí, lo que pasa es que las unidades de información pública a veces las miran como una unidad que no tiene importancia y las ponen por ahí en una oficina
y no le dan la importancia que se merece una unidad de acceso a la información pública y ponen a cualquier persona ahí y ponen a cualquier trabajador a atenderla y a sus subalternos también. Sí, entonces esta señora pasó de ganar 10.900 quetzales como jefa del Departamento de Seguridad Ejecutiva a ganar 17.350 quetzales, ¿verdad? Con la totalidad de todos sus sueldos. Entonces, al final, no entendemos qué hace ahí, no tiene experiencia previa en el área y, como lo dice Marvin, se ha negado a dar información, respondió se le enviaron 3 solicitudes de información, 2 las respondió incompleta y una ni siquiera la respondió. Entonces, ahí hay un delito clarito, retención ajá, de información pública. Entonces, precisamente este día se le fueron a dejar tres, se le fueron a dejar 3 recursos de revisión al Tribunal Supremo Electoral y serán los propios magistrados del Tribunal Supremo Electoral que tienen que resolver esos recursos de revisión. No entendemos esta persona por qué se está encargando de retener información que estamos pidiendo, pero ya sabrán los magistrados que no nos vamos a quedar de brazos cruzados y si tenemos que presentar denuncias correspondientes las vamos a presentar. Claro, y es que aquí, digamos, el mensaje es para todos los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, para decirles que no son superiores a la ley y que la deben de cumplir ellos, tanto como los funcionarios del Tribunal Supremo Electoral. Ya Sonny lo decía, fuimos a presentar los 3 recursos de revisión, incluso la jefa de Información Pública, Marlene Leticia Olivares Cardona, no quiso recibir los recursos de revisión, nos mandó a la secretaría, pues se fueron a dejar ahí, donde tampoco los querían recibir, porque empezaron a poner una serie de pretextos ahí que debían de ir foliadas las hojas, que la firma, que no sé qué. Eso es cuando hay opacidad en una institución. Cuando hay opacidad, cualquier justificación es suficiente para negarte la información pública. Pero nosotros, así como requerimos información en otras instituciones, ya lo hemos hecho en el Tribunal Supremo Electoral. Luego de haber presentado estos recursos de revisión, la ley establece 5 días para que lo resuelvan. Entonces estaremos pendientes que resuelven en los próximos días. Estaríamos hablando que la resolución... El otro jueves ya tendría que ser una respuesta que tienen que conocer los magistrados y ojalá que no vayan a darle más vueltas al asunto, ¿verdad, Sonny? Sí, yo creo que sí, Marvin, y yo creo que también hay una responsabilidad puntual ahí que es de la actual presidenta del Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Sobre todo, ¿verdad? La señora Rosa Mariela Josabet Rivera Acevedo, que es la actual presidenta del Tribunal Supremo Electoral, que pues es la que, digamos, puntualmente, ella es la que ahorita la cabeza del Tribunal Supremo, cuando no está el pleno, ella es la responsable. Hay ciertas decisiones que se toman en pleno, pero también ella como presidenta del Tribunal Supremo Electoral tiene responsabilidad ante todo esto, ¿verdad? Entonces, el Tribunal Supremo Electoral, que se veía como algo distinto, algo transparente, tiene que mostrar si en verdad va a ser transparente. Pero al final, Marvin, también... no sé si van a demostrar transparencia tomando en cuenta que la vez pasada expusimos de que se vienen aprovechando del cargo también, ¿verdad? Para gustos personales. Claro, publicamos un reportaje hace algunas semanas que se titula Del presupuesto al plato, chef, salmón, culot y lomito para magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Esa investigación también ustedes la pueden leer completita en voxpopuliuate.com. No me voy a detener mucho a hablar sobre el tema, pero es parte de los abusos que se están viendo en el Tribunal Supremo Electoral, que los vamos a seguir fiscalizando, vamos a seguir cuestionando. Hasta el momento ningún magistrado ha querido dar explicaciones, se niegan a dar declaraciones, y como suele suceder cuando uno hace este tipo de investigaciones o publica estos textos, ya empiezan a decir de que son cosas personales contra algunos magistrados. Aquí lo que hay es investigación periodística y trabajo periodística, no hay nada personal contra nadie. No nos metemos a hablar, Sonny, sobre las 3 solicitudes de información que hicimos. Claro. Eso lo pueden leer ustedes en el texto que se publica, opacidad y bloqueo de información en el TC. Vayan a leerlo. Ahí está bien explicadito en el texto qué fue lo que negaron. Por supuesto, vamos a seguir indagando alrededor de estos temas. Por supuesto que lo vamos a hacer, porque esa es parte de nuestra labor periodística. Incomoda, pero ese es el trabajo. Por supuesto. Así es, Marvin, y ya para finalizar, pues bueno, recuerden que siempre está a disposición, a la venta, nuestro libro, más reciente libro, lanzado hace poco más de 3 meses, Consuelo Porras,
La fiscal de la impunidad, un libro en el que hablamos sobre los 8 años de Consuelo Porras liderando el Ministerio Público y cómo convirtió una institución que estaba pensada desde un inicio para la investigación penal y identificación de casos de alto impacto y sobre todo la persecución de criminales en el país, pero cómo ella utilizó eso. Esa institución le dio una vuelta y empezó a perseguir a todos aquellos que en su momento denunciaron la corrupción en Guatemala. Ahí en pantalla les van a aparecer los números para que puedan hacer sus pedidos a través de WhatsApp. Recuérdense que al comprar nuestros libros apoyan el periodismo independiente, apoyan el periodismo que investiga e incomoda al poder. Por supuesto, recuerden el precio del libro 250, eso incluye el envío a nivel nacional a toda Guatemala, así que es una forma en cómo ustedes pueden apoyar el periodismo que realizamos en Vox Populi. Así que con eso nos quedamos, cerramos el programa, dejará sus comentarios ustedes, ¿está de acuerdo o no que hayan eliminado el YUSI? ¿Qué pensarán ustedes de la postura de los diputados? ¿Populista? ¿No populista? Al final las municipalidades van a aumentar otros cobros con tal de recuperar esa plata. Leemos sus comentarios, así que muchas gracias por siempre estar en sintonía de Somos el Combo. Los esperamos el próximo jueves a las 7 de la noche.